Bienvenidos un día más a estos estudios que estamos haciendo con la iglesia de Calvary Chapel. Es una serie especial que consta de 10 temas. Hoy y en este momento vamos a terminar la última de los temas, la última de las lecciones, que es la glorificación. ¿Qué es la glorificación? ¿De qué se trata? ¿Cuándo va a suceder la glorificación? Bueno, eso lo vamos a ver. Te invito a que cierres tus ojos, vamos a orar y continuamos. Señor, te doy gracias en este momento, primeramente porque no merecemos nada de lo que tú nos has dado. No merecemos la vida, no merecemos tu perdón, no merecemos, Señor, que tú nos trates como a tus hijos. Y es más, no merecemos pasar una eternidad contigo. Pero estamos agradecidos por lo que tú has hecho y solamente queremos vivir de forma digna. Y ayúdanos a entender estos temas para que nosotros podamos crecer en nuestra fe y ayudar a otros hermanos que todavía necesitan comprender estos temas. Ayúdame también, Señor, a enseñar tu palabra y usa mi vida como un instrumento en esta hora. Pido esto en tu nombre, Jesús. Amén. Bienvenidos una vez más a la iglesia de Calvary Chapel. Vamos a continuar con la glorificación en esta serie, los resultados del sacrificio en la cruz. Una de las fiestas que tenían en el pueblo de Israel se llamaba la fiesta de las primicias, o sea, los primeros frutos. Cuando el campo que recibía la bendición de la lluvia, Dios enviaba la bendición de la lluvia. Y recuerden que Israel era una sociedad que se manejaba en base a los climas, o mejor dicho, la lluvia, el campo. La economía era manejada por esto y se decía que había prosperidad cuando había una buena cosecha. Y cuando llegaba la cosecha, la ley decía que las primeras espigas, o sea, los primeros frutos, se saque y se lleve para honrar al Señor como una ofrenda. Esta fiesta se celebraba todos los años por el tiempo de la cosecha y se ejemplifica con lo que hizo nuestro Señor al resucitar un domingo como hoy. Él llega a ser esa primicia, el primer fruto. Pero ¿de qué fruto estamos hablando? Él es el primero en morir y resucitar para nunca más volver a morir. Porque en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, las personas resucitaron de la muerte. En muchos casos, en el ministerio de Elías, Eliseo, aún vemos con Pablo, nuestro Señor Jesús, resucitando a Lázaro, pero todos ellos volvieron a morir. Es decir, ellos resucitaron, pero con su propio cuerpo. Pero la glorificación y la resurrección que va a suceder es un cuerpo diferente y vamos a saber cómo es ese cuerpo y de qué se trata todo esto que les estoy hablando. Así que vamos a ver 4 puntos en este tema. Primero, ¿qué es la glorificación? Segundo, el Antiguo Testamento y la resurrección. Tercero, ¿cuándo recibiremos nuestros cuerpos de resurrección? Y cuarto, ¿cómo serán nuestros cuerpos? Vamos a ver eso. Recuerden que esta es la última parte de lo que estamos viendo de este estudio. Y si queremos ordenar, diríamos la salvación. Primeramente diríamos que Dios nos ha elegido, conforme a lo que hemos visto en la salvación desde la cruz. Y la elección es que Dios escoge a personas para que sean salvos. Número 2, ha sucedido el llamamiento del Evangelio, que significa la proclamación del mensaje del Evangelio ha llegado a nosotros y hemos tenido ese llamamiento eficaz y por eso hemos respondido. Tercero, sucede la regeneración, que es nacer de nuevo. El nuevo nacimiento ha sucedido donde sucede esta metamorfosis de ser una oruga a mariposa. Cuarto, la conversión, donde hemos entendido que es necesario fe y arrepentimiento. Y hemos visto también cuáles son las características de una persona convertida. Lo quinto es la justificación, que tiene que ver con una posición legal correcta del pecador ahora delante del Padre y de acuerdo a lo que hizo Jesús en la cruz. Ese sacrificio nos ha dado esa posición legal. Sexto viene la adopción, que es llegar a ser miembro
de la familia de Dios. O sea, somos hijos y somos herederos. Séptimo, hemos visto de la santificación, que básicamente es la conducta correcta en la vida, y nos enfocamos en este momento en la santificación progresiva. Hemos hablado de la santificación posicional y la santificación perfecta que va a suceder en el futuro. Octavo, no hemos hablado de esto, pero es parte de la perseverancia de la salvación, que es permanecer como cristianos, porque el que persevere hasta el fin será salvo. En la mañana hemos hablado sobre la muerte, que es ir a vivir con el Señor. Como decía Pablo, inmediatamente va a estar con el Señor en ese lugar especial llamado el paraíso. Y a este ladrón en la cruz también le dijo, vas a estar conmigo en el paraíso. Y décimo, terminamos con la glorificación, ¿ok? Que básicamente es recibir un cuerpo resucitado. Ahora, lo curioso es que del 2 al 6, donde si están viendo esto, de lo segundo a lo sexto que he nombrado, llamamiento del evangelio, regeneración, conversión, justificación y adopción, ese es el asunto. ¿Cuándo sucede realmente todo esto? ¿Cómo sucede? Más o menos es tratar de ponerlo en orden, pero este es el proceso. En algunas personas es inmediato, en algunos puede tomar un tiempito, pero la santificación con la perseverancia es un asunto que tú, básicamente del 2 al 6 interviene Dios, del 2 al 7 al 8, que es la santificación y la perseverancia, es el hombre en su respuesta, en su forma de alejarse del pecado y perseverar a pesar de los problemas. O sea, eso le corresponde al hombre. Y la muerte, obviamente, es la cita donde todos vamos a llegar, y ese es el proceso para poder ser ahora glorificados. Y como hemos visto, la glorificación va a suceder en el futuro. La muerte nos va a llegar a todos. Así que todo esto ya lo hemos visto y estamos terminando y vamos a empezar. ¿Qué es entonces la glorificación? Y si alguien no lo ha visto, puede verlo en la página de Facebook de Calvary Chapel Arequipa y en el YouTube. Entonces, ¿qué es la glorificación? Diríamos, es el paso final en la aplicación de la salvación. ¿Ok? O es la gloriosa y eterna condición de los hijos de Dios, que por fin serán completamente limpiados de todo lo que tenga que ver con la caída y todas sus consecuencias derivadas del pecado. Vuelvo a decir, es la gloriosa y eterna condición de los hijos de Dios, que por fin serán completamente limpiados de todo lo que tenga que ver con la caída y todas sus consecuencias derivadas del pecado. Lo podríamos decir también, ¿qué es la glorificación? Añadiríamos, son todos los creyentes tendremos cuerpos perfectos de resurrección, como el de Jesús nuestro Señor. Cuando llegue la muerte, vamos a estar en la presencia del Señor, pero todavía no vamos a tener ese cuerpo. El Señor nos espera, el Señor nos recibe ahí en su lugar donde Él se encuentra en el paraíso a todo creyente que ha partido de este mundo. Y Romanos capítulo 8, versículo 28 al 30 dice lo siguiente: pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegasen a ser como su Hijo. Miren, como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el hijo mayor entre muchos hermanos. Y después de haberlos elegido, por eso hemos visto este orden al principio, Dios los llamó para que se acercaran a Él. Y una vez que los llamó, los puso en la relación correcta con Él. Y luego de ponerlos en la relación correcta con Él, les dio su gloria. O sea, todo esto tiene que ver con la salvación, como les decía, si desea, como esto va a quedar grabado, del punto 2 al punto 6, es lo que Dios hace. Llama, nos regenera, nos convierte, justifica, o la expiación, lo que hemos hablado, todo esto. Entonces, y con la santificación y todo, nos pone en la relación correcta. O sea, es Dios haciendo esa obra. Por eso Pablo decía que Dios obra en nuestro querer como en nuestro hacer. Eso lo dice en Filipenses. Y Dios también es el que empezó la buena obra en nosotros, la irá perfeccionando hasta el día final. Y ese es el día final donde
nosotros hemos pasado este proceso y estamos en la relación correcta, y luego de ponernos en esa relación correcta que dice Pablo en Romanos, nos va a dar su gloria. Pero estar en esa relación correcta es que nos santifica, nos regenera, nos convierte, es nuestro sacrificio sustituto, o la expiación o redención, como lo quieren llamar, pero también hace que nosotros podamos perseverar y hace que también podamos morir, porque es parte de la relación correcta. Por eso es que la muerte para el cristiano no es desesperanza, la muerte no significa que es pérdida, al contrario, es ganancia, es esperanza. Y la muerte no es, uy, se acabó, sino empezó. ¿Y empezó qué? Empezó la glorificación. Y empezó que estás en la relación correcta. Es el último paso para nosotros. Y vemos el tiempo de estar en la gloria del Señor. Un día vamos a estar con esas vestiduras blancas porque hemos pasado esta transformación, y eso se llama la glorificación en nuestros cuerpos. Pablo nos va a seguir ilustrando en 1 Corintios 15, 54, 55. Dice: entonces, cuando nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados en cuerpos que nunca morirán, se cumplirá la siguiente escritura: la muerte es devorada en victoria. Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Entonces, la muerte ya no va a ser efecto para nosotros. Por eso es que le decía, Lázaro volvió a la vida, resucitó, pero volvió a morir. Y muchos de todos los que vemos en el Antiguo Testamento y en los Evangelios volvieron a morir. Porque la muerte sigue afectando a ellos, y la muerte es parte de este mundo que está corrupto, que está totalmente sumergido en el pecado, el dolor y el sufrimiento. Por esto es que el cristiano también muere. Y ellos que resucitaron, y puede ser un milagro espectacular después de haber estado 4 días muerto y vuelve a la vida, pero después volvió a morir. Pero Pablo dice que nuestros cuerpos mortales van a ser transformados en cuerpos que nunca morirán. Y ojo con la palabra cuerpo, porque ¿eso qué significa? Que tú y yo vamos a tener el mismo cuerpo, o sea, la apariencia, pero no va a ser el mismo tipo, diríamos, en el ADN. Vamos a sufrir un cambio en nuestro ADN y va a ser superado 1000 veces, pero no vamos a cambiar de ADN. O sea, va a haber una modificación, porque Dios nos ha hecho únicos y especiales. Y eso lo vamos a ver más adelante para que ustedes puedan entender mejor, ¿ok? Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es que el Antiguo Testamento y la resurrección. Job decía en el libro de Job, valga la redundancia, capítulo 19, versículo 25 al 27. Pero en cuanto a mí, sé que mi Redentor vive, y un día por fin estará sobre la tierra. Y después de que mi cuerpo se haya descompuesto, todavía en mi cuerpo veré a Dios, yo mismo lo veré. Así es, lo veré con mis propios ojos. Este pensamiento me llena de asombro. Job es uno de los tipos, diríamos, de ejemplos de por qué sufre el justo. ¿Por qué sufre una enfermedad? ¿Por qué está sufriendo en este mundo? Job nunca negó ni renegó contra Dios. Al contrario, dice, aunque muera, sé que lo voy a ver al Señor. Así que Job, por eso está en la Biblia. Y esto, si en algún momento tú pasas un sufrimiento que tú no has causado, porque son pruebas que vienen, los sufrimientos que no hemos causado son pruebas, porque a veces sufrimos por las consecuencias de nuestros pecados, y bueno, eso es parte de la justicia de Dios, pero a veces sufrimos por algo que no hemos provocado, y son pruebas que vienen. Si en un momento tienes pruebas, lee el libro de Job, y Job, en medio de este problema con su enfermedad, la ausencia de sus amigos y todo esto, decía, yo sé, mi cuerpo, aunque sea descompuesto, todavía mi cuerpo veré a Dios. Él creía que iba a resucitar un día, pero no sabía cómo lo iba a hacer. Ahora, David también cuenta en el Salmo 19, versículo 15, porque soy recto, te veré. Cuando despierte, te veré cara a cara y quedaré satisfecho.
Así que David también tenía esta esperanza de ver al Señor. Eran, miren, chispazos en el Antiguo Testamento. Daniel capítulo 12, versículo 2, dice: se levantarán muchos de los que están muertos y enterrados, algunos para vida eterna y otros para vergüenza y deshonra eterna. Daniel también veía y entendía que iba a haber una resurrección de los muertos, algunos para vida eterna y otros para no. Isaías 26, 19 dice: pero los que mueren en el Señor vivirán. Sus cuerpos se levantarán otra vez, pero los que duermen en la tierra se levantarán y cantarán de alegría, pues tu luz que da vida descenderá como el rocío sobre tu pueblo en el lugar de los muertos. Así que también Isaías entendía esto. Entendía que los que mueren en el Señor vivirán para siempre. Pero no tenían este conocimiento que ahora en el Nuevo Testamento va a dar, que es el cómo va a suceder. Tenían un entendimiento de que sí, algún día. Y la gran mayoría de los judíos creían que iba a haber un reino literal, en el sentido que va a ser algo práctico, real, tangible, del Mesías. Por eso es que esperaban a un Mesías totalmente diferente, un guerrero, alguien que iba a instituir la justicia, el amor, iba a reinar así, de una forma espectacular. Y cuando vieron a Jesús, ellos estaban decepcionados porque no era el Mesías que esperaban, pero el reino que venía a ofrecer nuestro Señor era un reino espiritual. Entonces, esta lucha entre la profecía respecto, ¿va a ser un reino espiritual o va a ser un reino literal? Pues obviamente esto se ve en el Antiguo Testamento, pero cuando llega el reino espiritual, también nos habla de que va a haber un reino material. Y a eso lo llamamos el milenio, cuando suceda esto. Ahora, ¿de dónde saco esto? Si usted lee en Juan capítulo 11, versículo 24, esta historia de Marta, de María, cuando ustedes ven a Lázaro, ha estado 4 días y le dice el Señor: no te preocupes, Marta, María, Lázaro está solo durmiendo, él va a resucitar. ¿Y qué le dijeron? Sí, va a resucitar en el día postrero, o sea, en ese reino que ellos consideraban iba a ser literal y que nosotros lo llamamos el milenio. Y ellos tenían esta teología. Pero Jesús le dice: no, va a resucitar ahora. Ustedes saben que sucede ese milagro y lo llama. Pero obviamente va a volver a resucitar con un cuerpo diferente. Pero hasta ahí vemos que el Antiguo Testamento tenía esa cosmovisión respecto a la resurrección. Ahora, número 2. ¿Cuándo vamos a recibir entonces, o 3, perdón, ¿no? ¿Cuándo recibiremos nuestros cuerpos de resurrección? ¿Cuándo ocurrirá? Según Lucas 23, 43, Jesús respondió: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso, al ladrón de la cruz. Así que ahí es donde empieza. Hechos 7:59, mientras lo apedreaban, Esteban oró: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y dice Esteban que vio al Señor parado. 2 Corintios 5:8. Si estamos plenamente confiados y preferiríamos estar fuera de este cuerpo terrenal, porque entonces, dice Pablo, estaríamos en el hogar celestial con el Señor. Entonces, en el Nuevo Testamento, cuando una persona muere, y con lo que hemos visto en la mañana, es que inmediatamente se va al hogar celestial con el Señor, llamado el paraíso. El Señor mismo lo llamó el paraíso. Así que si alguien parte, el Señor está ahí esperando. Entonces, ahí empieza. Pero, ¿cómo también va a suceder? Bueno, vamos a 1 Corintios 15, 51 al 53. Dice: pero permítame revelarles un secreto maravilloso. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Sucederá en un instante, dice Pablo, en un abrir y cerrar de ojos. Cuando se toque la trompeta final, pues, cuando suene la trompeta, los que hayan muerto resucitarán para vivir por siempre. Mira, voy a volver a leer. Cuando suene la trompeta, los que hayan muerto resucitarán para vivir por siempre. O sea, no vamos a volver a morir como Lázaro. Y nosotros, los que estemos vivos, también seremos transformados.
Ahí nos está diciendo el cómo. Y el 53 dice, pues nuestros cuerpos mortales tienen que ser transformados en cuerpos que nunca morirán. No como el de Lázaro. Nuestros cuerpos mortales deben ser transformados en cuerpos inmortales. Entonces, ¿cómo va a ocurrir? Una vez que el cristiano muere y se va a ese hogar celestial con el Señor, pues al sonar la trompeta, cuando el cristiano resucite, su cuerpo va a regresar. Esta unión de la parte inmaterial con la parte material se van a unir. Ahora por ahí, entonces cuando yo digo esto, hay personas que siempre me han preguntado, supongamos que un tiburón estaba en el mar, me sacó la mitad del cuerpo y morí. Eso significa que va a devolverse el tiburón. O sea, siempre hay personas así, ¿no? Oh, y los que se han incinerado, ¿qué hacemos con los que han cremado en medio de esta pandemia? Pues Dios hace un milagro y ese cuerpo material, porque le importa a Dios este cuerpo material, y en Corintios capítulo 6 tú puedes ver qué tanto le importa a Dios este cuerpo material. Por eso es que Pablo decía, honra a Dios con tu cuerpo, porque es el cuerpo que vas a tener, porque Dios quiere hacer una obra completa en tu espíritu, alma y cuerpo. No es que este cuerpo lo vas a desechar, sino se va a unir otra vez el cuerpo material con lo que se llamaría la parte inmaterial. Y Dios lo va a hacer posible. ¿Cómo es que crees que formó a Adán y Eva? Por eso se llamaba del polvo, era polvo. ¿Y el cuerpo en qué se vuelve? En polvo. Simplemente tú vas a un cementerio y vas a encontrar polvo. Pero Dios levantó y formó del polvo a Adán, sí. Y también puede formar del polvo a todos los seres humanos. O sea, Dios tiene ese poder. Por esto que este cuerpo no va a ser desechado, va a ser transformado. Por eso les digo, va a haber un cambio en nuestro ADN, pero no vamos a cambiar de ADN. Al final, hermanos, la muerte es una cesación temporal de la vida corporal y una separación del alma y el cuerpo, donde el alma del creyente va con gozo a la presencia de Dios y el cuerpo queda aquí en la tierra. Cuando el creyente muere, Jesús nos está esperando en el hogar celestial con un abrazo de oso, pero el cuerpo se queda acá. Pero tienes que entender algo, el cielo, el lugar donde está ahí el hogar celestial, no es nuestra morada definitiva. ¿Por qué? Porque aguardamos ser resucitados para ser glorificados y vivir por siempre en los nuevos cielos y la nueva tierra. Ese es el lugar donde vamos a ir. Cielo nuevo, tierra nueva. ¿Cómo va a suceder? Bueno, eso tiene que ver con Apocalipsis, se les voy a mostrar un poco más adelante, pero va a haber un cielo nuevo, una tierra nueva, donde nosotros vamos a estar con cuerpos que no van a conocer la muerte. ¿Y por qué va a ser este cuerpo material cambiado y no vamos a ver la muerte? Porque Jesús es el primero que tiene ese cuerpo. Cuando Jesús resucitó, los evangelios narran que podía traspasar paredes o puertas, o como teletransportarse, diríamos, ¿no? Estaba en el camino de Maús, se fue con ellos hasta Maús y después desapareció y apareció una vez más con los discípulos en otra ciudad. Así que ese es un cuerpo 1000 veces superior al que nosotros tenemos. No va a haber enfermedad en este cuerpo, no voy a tener problemas si tengo digestivos o si uso lentes porque eso es una enfermedad, ¿no? O yo tengo rosácea y cosas como estas así. No va a haber porque va a estar 1000 veces repotenciado, mejorado, superado, porque yo voy a tener un cuerpo glorificado como mi Señor. Ahora, este cuerpo era material, por supuesto, cuando Jesús resucitó era un cuerpo material. Por eso digo que vamos a tener el mismo cuerpo porque Jesús no cambió de apariencia. Por eso los discípulos solamente se sorprendían porque la última imagen que tenían de Jesús era que lo habían golpeado, le habían arrancado la barba, estaba totalmente desfigurado en su rostro, estaba mutilado, golpeado, latigado,
Y entonces esa era la imagen. Imagínate, eso pasó el viernes, fue el sábado, el domingo, y lo veas así, sin heridas, sin problemas y caminando bien. Y la gente, pero ¿cómo puede caminar si le han atravesado los pies y las manos están atravesadas? O sea, sí se sorprendieron, pero miraron, y luego lo miraban un poquito más, es el maestro. María, cuando tuvo ese encuentro con Jesús, porque fue la primera mujer cuando Jesús resucitó, la primera mujer, la primera persona en verlo. Ella pensaba que era el jardinero, le dijo, ya devuélvemelo al Señor, no importa dónde lo hayas traído, yo lo voy a traer. Y otra vez le dijo el Señor, María. Y ella se dio cuenta que era Jesús, Raboní. ¿Se acuerdan esta historia cuando le grita y lo quiere abrazar y el Señor le dice, todavía no me abraces, no he oído a mi Señor? O sea, ese cuerpo glorificado, material, porque no es espíritu. Algunas personas piensan que era espíritu, no, es material. Y es tan interesante porque con ese mismo cuerpo, él comió pescado, hizo desayuno para sus apóstoles y luego se fue. Y inclusive cuando entró a esa casa un domingo, como hoy, como a estas horas que estamos estudiando, él comió pescado y ¡fum!, traspasó la pared. O sea, ¿cómo es que algo material entra al organismo de este cuerpo nuevo, resucitado, 1000 veces superior, y se convierte en algo, no sé, inmaterial para poder traspasar? Por eso es que un día lo vamos a tener. Pero las referencias que tenemos es la que estamos compartiendo. Y eso va a suceder cuando suene la trompeta y los muertos en Cristo resuciten, nos dice Pablo. Y los que estamos vivos, bueno, va a haber un arrebatamiento. He aquí yo vengo pronto, dice el Señor. Uno será tomado y el otro será dejado. Dos estarán por el camino y uno será tomado, el otro será dejado. Y en un momento, un abrir y cerrar de ojos, así como electricidad, no sé, miles, millones de personas irán a esperar a Jesús en el aire. Ese día del arrebatamiento, ¿cómo será? La Biblia nos dice que un abrir y cerrar de ojos, ¿se quedará la ropa o nos vamos con ropa y todo? Pero ¿para qué necesitaríamos ropa? O sea, son preguntas que lo veremos pronto cuando llegue ese día. Juan 14, del 1 al 3, nos dice, no dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Y si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Cuando todo esté listo, dice el Señor, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Si es cierto que la ausencia de una persona a quien amamos, sea mamá, sea papá o hermanos o tíos o abuelos, es difícil. Pero para el cristiano no debería de caer en angustia del corazón. Pues el Señor nos dice, no dejen que el corazón se llene de angustia, porque yo le estoy preparando un hogar. Ese es el hogar celestial, como decía Pablo, un lugar especial para ellos. Están en un mejor lugar. Pero cuando todo esté listo, todo, van a llevármelos, pero para que estén para siempre, les dijo a sus apóstoles. Ahora, 1 Tesalonicenses 4, 16, 17 dice, pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios. Primero, los creyentes que hayan muerto se levantarán de sus tumbas. Y ya los que han partido, pero miren, en un momento, un abrir y cerrar de ojo, ellos van a ser primero. ¿Qué dice el versículo 17? Luego, junto con ellos, nosotros que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes, para encontrarnos con el Señor, ¿dónde? En el aire. Y entonces estaremos con el Señor para siempre. Eso es lo que les mostré hace un momento y les vuelvo a mostrar. El arrebatamiento. Un poquito de imaginación de esa película, ¿se acuerdan? No me quiero ir, señor Stark, ¿no? Pareciera esto que es algo muy curioso, cómo es que sucede en este momento este arrebatamiento. Otra vez, miles, millones de personas volviendo a decirles que van a ser llevados de todas las ciudades. Al final, cuando Cristo nos redimió o nos expió, Él lo hizo de una forma total y completa sobre todo nuestro ser. Por eso es que nuestro ser, nuestro cuerpo es importante. ¿Y por qué? Primeramente, en nuestro espíritu, cuando hablamos de forma completa,
Nuestro espíritu es redimido al instante al impartir Dios el Espíritu Santo en nosotros. Y es por eso que somos santos, justificados. Y esto lo pueden ver en Ezequiel 36, del 22 al 32. Ahora, en nuestra alma, que es donde está la voluntad, el intelecto, la mente y las emociones, recuerden que está siendo santificada de una manera gradual, que hemos dicho la santidad progresiva, y a la imagen perfecta de Cristo. Y ahora nuestro cuerpo físico será glorificado. Este cuerpo, no vamos a cambiar de cuerpo. Y es en ese sentido que decimos que seremos redimidos y esperamos anhelando dicha redención o expiación o propiciación, ese cambio total. O sea, no vamos a cambiar de cuerpo, sino va a haber un cambio en nuestro cuerpo. Y todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, va a ser cambiado. Para entender un poquito mejor, ¿cuándo va a suceder esto? Bueno, en la Biblia encontramos el arrebatamiento, que va a ser antes de los 7 años de la tribulación y la gran tribulación. En esos 7 años se van a soltar los 4 caballos, se va a abrir los 7 sellos, va a haber 7 trompetas y 7 copas de la ira. Y cuando termine los 7 años es la segunda venida de Cristo. Y ustedes pueden ver cómo está en el cuadro. Viene el milenio, que vendría a ser el reino literal, y después vienen nuevos cielos y tierra nueva. Así que donde están estas flechas rojas es donde resucitan todos aquellos que han muerto en Jesús. Y los que están vivos, ahí van a ser transformados. Pero en la flecha amarilla todavía va a pasar algo. ¿Qué va a pasar? Vamos a ver pronto. Romanos 8, 23, 24. Y los creyentes también gemimos, dice Pablo, aunque tenemos el Espíritu Santo en nosotros como una muestra anticipada de la gloria futura, porque anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado del pecado y el sufrimiento. Todos queremos, ¿no? La enfermedad trae sufrimiento, trae dolor y todo esto. Nosotros también deseamos con una esperanza ferviente que llegue el día en que Dios nos dé todos nuestros derechos, dice Pablo, como sus hijos adoptivos. Ya hemos hablado de la adopción, incluido el nuevo cuerpo que nos prometió. Versículo 24, recibimos esa esperanza cuando fuimos salvos. Y si uno ya tiene algo, no necesita esperarlo. Pero ya tenemos ese cuerpo glorificado. No, ese es el ya, pero todavía. Es decir, ya tengo un gran porcentaje. He sido adoptado, he sido santificado, he sido escogido, llamado. Ya. Es como que ya, pero todavía. Ya tengo esa promesa que el Señor me ha dicho, pero todavía no lo tengo. ¿Y qué me falta para que sea completo? Pues falta que yo tenga que partir de este mundo, falta que muera. Por eso para el creyente el morir es el proceso. Miren, Apocalipsis 24 dice lo siguiente. Después vi tronos, y los que estaban sentados en ellos habían recibido autoridad para juzgar. Vi las almas de aquellos que habían sido decapitados por dar testimonio acerca de Jesús y proclamar la palabra de Dios. Ellos no habían adorado a la bestia ni a su estatua, ni habían aceptado su marca en la frente o en las manos. Volvieron a la vida y reinaron con Cristo durante 1000 años. Eso es lo que les dije en la flecha amarilla. Terminando los 7 años, y estos son los que han pasado, o los que han sido, digamos, martirizados en la gran tribulación, resucitarán. Y todo eso se llama la primera resurrección, desde Jesús, los que han resucitado en ese ministerio, el Antiguo Testamento, en el arrebatamiento y en la segunda venida de Cristo, que vuelven a vivir para entrar al milenio, pues obviamente son la primera resurrección. Van a tener un cuerpo también como el del Señor. Puedes leer esto en Apocalipsis 24, como hemos dicho, donde el Señor los recibe. Dice, ellos son los que han sido decapitados por dar testimonio de Jesús y proclamar la palabra del Señor, como ustedes han visto en ese lugar donde el Señor los está esperando. Ahora, surge una pregunta. ¿Por qué es importante la resurrección en la expiación y la glorificación? En 1 Corintios 15, 13 al 19 nos dice, 13, pues si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo tampoco ha resucitado.
14. Y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil y la fe de ustedes también es inútil. Y es por eso que es importante, por la fe. 15. Y nosotros los apóstoles estaríamos todos mintiendo acerca de Dios porque hemos dicho que Dios levantó a Cristo de la tumba. Así que eso no puede ser cierto si no hay resurrección de los muertos. Pablo sigue diciendo en el versículo 16, y si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, dice Pablo, entonces la fe de ustedes es inútil y todavía son culpables de sus pecados. 18, en ese caso, todos los que murieron creyendo en Cristo están perdidos. Y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Entonces, si me pregunta, ¿pero por qué es importante? Porque es importante para la fe cristiana, es importante para nuestra esperanza, y es importante porque si no, es tonto, sería para esta vida. Imagínate que solamente voy a tener fe y voy a portarme bien o voy a hacer todo el esfuerzo solo para esto. No tiene sentido, es mucho más que eso. Y las evidencias están claras. Hay evidencias suficientes para sostener la resurrección sobrenatural de nuestro Señor Jesucristo, tanto de las fuentes bíblicas internas, o sea, de la misma escritura, como también de las fuentes externas. Hubo un estudio, hice ya un estudio, está en el YouTube, sobre este tema, de cómo es la confiabilidad de la Biblia y respecto a la resurrección, pero hay suficientes evidencias, o sea, la resurrección es un hecho que no se puede negar legalmente e históricamente, no lo puedes negar. Entonces Pablo mismo dice, es verdad, porque si fuese mentira, seríamos los más inútiles o tontos, o qué hacemos acá predicando, enseñando, pero como es verdad, entonces nos da la esperanza y nos da la victoria. Tercero, ¿cómo serán entonces nuestros cuerpos? Pablo va a seguir haciendo ahora usando una ilustración y va a ilustrar con la naturaleza y va a agarrar una semilla, una pepita, ¿no? Una semilla, por ejemplo, de un manzano. Vamos a leer 1 Corintios 15, 35 a 38. Pero alguien podría preguntar, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Qué clase de cuerpos tendrán? ¡Qué pregunta tan tonta!, dice Pablo. Cuando pones una semilla en la tierra, esta no crece y llega a ser una planta a menos, y lo he remarcado, a menos que muera primero. O sea, ese es el ejemplo, la analogía. Tiene que morir, tiene que poner una semilla y esa semillita muere y queda a vida una planta, un cuerpo diferente. 37. Y lo que pones en el suelo no es la planta que crecerá, sino tan solo una simple semilla de trigo o de lo que está sembrada. 38. Luego Dios le da al cuerpo nuevo que Él quiere que tenga. De cada clase de semilla crece una planta diferente. Y eso es obvio, ¿no? Yo no voy a plantar manzanos y van a salir peras o van a salir naranjas. De manzanas salen manzanas, de la semilla de la naranja, naranja. O sea, cada cuerpo. ¿Y qué está haciendo con esta analogía Pablo? Está diciendo que cada uno es único y especial. Nosotros somos únicos. O sea, no vamos a plantar una semilla de Efraín y va a salir una Dorcas. O sea, Efraín, su semilla, estamos hablando del ADN de Efraín. Y tiene que morir, sí, este cuerpo, porque está corrupto, está afectado por el pecado, está afectado por las consecuencias del pecado, que es la enfermedad, las dolencias físicas. Esta tendencia a pecar necesita morir este cuerpo y ser transformado en algo diferente. Y usa esa analogía de la semilla. Ahora, el versículo 42 dice lo siguiente, Pablo. Lo mismo sucede con la resurrección de los muertos. Cuando morimos, nuestros cuerpos terrenales son plantados en la tierra. Van al cementerio, todos plantados, pero serán resucitados para que vivan por siempre. 43. Nuestros cuerpos son enterrados en deshonra, pero serán resucitados en gloria. Ahí viene la glorificación. Son enterrados en debilidad, pero serán resucitados en fuerza. 44. Son enterrados como cuerpos humanos naturales, pero serán resucitados como cuerpos espirituales. Pues así como hay cuerpos naturales, también hay cuerpos
espirituales. Entonces, si plantamos una manzana, en el ADN ahí sale una manzana, un manzano, pues aquellos creyentes que han muerto en Cristo, es como su ADN se ha plantado en el cementerio. ¿Y qué crees que va a salir? Lo mismo, pero diferente, así como el trigo. Imagínate, tú plantas una semillita y sale y es 100 veces más, da su fruto, pues el cuerpo que vamos a tener va a ser más, 100 veces mejor del que tenemos, porque no le va a afectar la muerte, no le va a afectar la enfermedad, ni el pecado, ni menos. Quizás el sueño y todo esto no va a haber. Miren, versículo 45 dice, las escrituras nos dicen, el primer hombre Adán se convirtió en un ser viviente, pero el último Adán, es decir, Cristo, es un espíritu que da vida. Lo que primero viene es el cuerpo natural, es el que tenemos, y más tarde viene el cuerpo espiritual. 47. Adán, el primer hombre, fue formado del polvo de la tierra, mientras que Cristo, el segundo hombre, vino del cielo. Los que son terrenales son como el hombre terrenal, y los que son celestiales son como el hombre celestial. 49. Al igual que ahora, somos como el hombre terrenal. Algún día seremos como el hombre celestial. Así que Pablo claramente nos dice acá, si Adán fue formado del polvo y nosotros hemos sido formados del polvo, está bien. Eso es el hombre natural o terrenal. Pero va a llegar el hombre celestial. ¿Y quién vino desde el cielo, nuestro Señor, trayendo esto nuevo, diferente? Y por eso es que Él resucita y Él es el primero en resucitar en su clase, en ese tipo de nunca más volver a morir. Va a ser para nosotros ahora una realidad. Pero para que suceda esto, tenemos que morir. Por eso la muerte para el cristiano, vuelvo a repetir, es el proceso, es el comienzo de lo que va a venir en el futuro, su glorificación. Y ya hemos dicho, por si alguien se está conectando recién, ¿y qué pasa si no muero? Que nos dijo Pablo en Tesalonicenses, en un abrir y cerrar de ojos, mi cuerpo va a ser transformado. Necesariamente esta parte terrenal tiene que morir y darle paso a la parte espiritual. Es decir, no vamos a cambiar de cuerpo, pero va a haber un cambio en nuestro cuerpo. No vamos a cambiar de ADN, pero va a haber un cambio en nuestro ADN que va a ser 100 veces superior. Algún día, dice Pablo, seremos como el hombre celestial. Entonces, vamos a hacer un resumen de cómo serán nuestros cuerpos nuevos, imperecederos, incorruptibles. ¿Qué más? Glorioso, fuerte y poderoso, celestial o espiritual. Ese va a ser, si bueno, pregunto, ¿cómo va a ser nuestro cuerpo? Imperecederos, incorruptibles, glorioso, fuerte y poderoso, celestial o espiritual. O sea, es el ya, pero todavía. Ya lo tenemos, sí, ya tenemos esto, pero todavía falta que muramos o que Él venga al sonar la trompeta. Primera de Juan 3:2 dice, queridos amigos, ya somos hijos de Dios, amén, pero Él todavía no nos ha mostrado lo que seremos cuando Cristo venga, ese cuerpo espiritual. Pero sí sabemos que seremos como Él, como nuestro Señor, porque lo veremos tal como Él es. ¿Te imaginas eso? Seremos tal como Él. ¿Qué hemos hecho para merecer un cuerpo como el de nuestro Señor? Nada. Por eso es gracia. Por eso hay que vivir dignamente ese llamado que nos ha hecho el Señor. Hay que obedecer sus mandamientos. Hay que ser fieles con el Señor. Porque ¿cuánto cuesta todo esto, lo que el Señor ha hecho en favor de nosotros? La deuda es impagable y solo nos queda gratitud, servicio, amor, obediencia y cumplir nuestros deberes como cristianos y nuestra responsabilidad como parte del cuerpo de Cristo. Porque pronto vamos a tener un cuerpo glorificado. Ya somos hijos, pero todavía no nos ha mostrado, no ha llegado lo que vamos a hacer. Todavía no tenemos ese cuerpo espiritual como tuvo nuestro Señor, que nunca más le va a afectar ninguna discapacidad, ninguna enfermedad de muerte o esas enfermedades terminales no va a existir. Vamos a estar 100% bien. Por eso, persevera, mantente firme, obedece al Señor y sé fiel.
Sé fiel hasta la muerte, dice el Señor, y Él te va a dar la corona de la vida. Persevera hasta el fin y serás salvo. Y no te olvides, una vez más, si algún familiar tuyo partió a la presencia del Señor, dale gracias al Señor porque eso es su proceso y está en un mejor lugar, está en el hogar celestial con el Padre. Y nosotros tenemos que ser fieles para volver a encontrarnos. Yo les digo, ¿nos encontraremos en el aire o nos encontraremos arriba? O decimos, ¿nos vemos aquí en el aire o nos vemos allá? Que Dios te bendiga. Maranata, ven Señor Jesús. Vamos a orar y cerramos esta serie de 10 lecciones que ya están en las redes sociales. Señor, te doy gracias una vez más por este tiempo. Gracias, Señor, por esta noticia maravillosa que nos da esperanza, que vamos a tener un cuerpo espiritual, pero tiene que morir este cuerpo terrenal, porque está sujeto al pecado, a la enfermedad, al dolor, al sufrimiento. Y ese día estaremos alabando y adorándote por los siglos de los siglos. Gracias, Señor, porque la partida de un cristiano o de un hijo de Dios, una hija de Dios, es ganancia, es el comienzo, es el proceso. Para el día en que tú toques la trompeta, se cumplirá la glorificación. Y si estamos vivos y tú vienes, porque ya vienes pronto, Maranata, nos volveremos a ver. Y estaremos con ese cuerpo glorificado. Gracias, Señor, por lo que tú haces. Tantas cosas, tanto beneficio que nos has dado, Señor, en la salvación, y que a veces muchos no lo conocen. Pero una vez más te agradecemos por todo lo que has hecho en la cruz del Calvario por nosotros. Ayúdanos a perseverar, guárdanos del mal, líbranos de la tentación y ayúdanos a terminar nuestra carrera con bien. Pido esto en tu nombre, Jesús. Amén. Dios te bendiga y no olvides compartir este video si ha sido de bendición o toda la serie. Pronto la vamos a poner en una lista de reproducción en YouTube. Y Dios te bendiga. Nos vemos y ahí va a salir cómo puedes ayudar a esta iglesia. Chao.